Tras un primer trimestre en el que se han puesto en marcha soluciones de emergencia para evitar la quiebra de Grecia y con ello una crisis sistémica, los mercados están pendientes de la consolidación de la estabilidad financiera en Europa y del crecimiento en Estados Unidos. Alfonso García Lluvero, director de análisis de Banif, explica cuál es el entorno macroeconómico actual, las perspectivas para el próximo trimestre y la estrategia recomendada para el inversor. Alfonso, ¿qué ha sucedido en el primer trimestre en el escenario económico global? El balance puede considerarse positivo, teniendo en cuenta que las expectativas que se manejaban a comienzos del año eran bastante pobres. Y positivo en tres esferas, ¿no? Por un lado, el entorno de liquidez, reforzado claramente por el Banco Central Europeo con 2 inyecciones a 3 años, complementado por el Banco de Inglaterra, también por la Reserva Federal y, por último, por el Banco de Japón. En segundo lugar, la esfera macro. Importante la mejora sustancial en 2 parcelas de la actividad muy deprimidas en la época de la crisis, como son el sector residencial y el mercado laboral en Estados Unidos, y además con señales de aterrizaje moderado de las economías emergentes. Y la última esfera a destacar, la institucional europea. Hemos tenido, por un lado, un reforzamiento del Pacto de Estabilidad Fiscal y, en segundo lugar, un proceso de quiebra en Grecia ordenado que ha evitado una corriente de riesgo sistémico mayor. ¿Qué perspectivas presenta el segundo trimestre? Diferenciaríamos aquí 3 cuestiones. Por un lado, ¿qué va a pasar en la parte macro? Clave sería que Estados Unidos siguiera confirmando la mejora en esas 2 parcelas que he comentado, mercado laboral y sector residencial, e importantemente también sería que los países emergentes trazaran un punto de inflexión después de un primer trimestre algo más flojo en actividad. El segundo punto de atención, el institucional europeo. Importantísimo que los mecanismos de estabilidad financiero, esos cortafuegos de riesgo sistémico, se activen y se refuerce su capacidad, y por otro lado también que el Banco Central Europeo no abandone esos estímulos de liquidez que tan importantes han sido en el primer trimestre para reducir la percepción de riesgo soberano. Y por último, no debemos dejar de lado 2 cuestiones que nos preocupan en el corto plazo. Por un lado, el precio del petróleo. Es cierto que está en máximos en euros, pero también es cierto que probablemente este año el impacto en términos de crecimiento y de inflación sea menor al del año pasado, básicamente por efecto estadístico comparativo. El otro punto de incertidumbre viene por el proceso electoral global, con 2 citas clave en Europa, elecciones presidenciales en Francia y también elecciones en Grecia. Son 2 cuestiones que a priori no deberían provocar muchos cambios en la hoja de ruta institucional, pero también importante que por lo menos no supongan un escollo insalvable para que los avances que se han hecho hasta el momento no sigan cobrando cuerpo. En este entorno de mercados, ¿qué activos son recomendables para invertir? Con lo que ha sucedido en el primer trimestre, se puede decir que el entorno es más constructivo para el activo a renta variable. Aparte de la valoración, que es un argumento que ya era vigente el año pasado, tenemos 2 cuestiones importantes: el entorno de liquidez que han potenciado los bancos centrales y, por otro lado, el tema flujos, ¿no? Poco a poco la comunidad inversora, después de una actitud de mucha aversión al riesgo durante el año pasado, empieza a tener más apetito por el riesgo y empiezan a entrar flujos de manera más consistente en el activo bolsa. Por tanto, la primera idea es que después de haber estado infraponderados o incluso neutrales en la última parte del trimestre pasado, empezarán a sobreponderar ligeramente el activo a renta variable sin perder de vista los riesgos mencionados, pero también pensando que es un punto de entrada más favorable que el que teníamos hace unos meses. Y por otro lado, no perder de vista el comportamiento espectacular que ha tenido durante el primer trimestre el activo crédito, tanto en su modalidad investment grade como en high yield, y pensar que fruto de ese comportamiento y de los beneficios acumulados, probablemente sea momento de tomar beneficios y, sin reducir sustancialmente la posición en el activo, sí neutralizarla algo más, porque pensamos que a pesar de que los fundamentos siguen siendo favorables, empieza a haber un mayor agotamiento y un menor margen de estrechamiento de diferenciales para el crédito. Por tanto, conclusión, el crédito nos sigue gustando, pero en menor medida, y ese peso que reduciríamos de la parte de crédito corporativo iríamos pasándolo a renta variable.